semana hemos sabido algo que es realmente importante, y por lo menos para mí, estoy seguro que para muchos, motivo de una gran alegría. La Iglesia ha reconocido un milagro, un segundo milagro, por intercesión del ya beato John Henry Newman. Este milagro, el hecho de que reconozcan este segundo milagro, le abre la puerta a la canonización. Repito, un hecho extraordinario, porque aunque para muchos el beato Newman, futuro santo, San John Henry Newman, sea un desconocido, sin embargo es un personaje de una extraordinaria importancia en la historia reciente de la Iglesia. Hasta el punto de que, al menos según mi opinión, tendría y merecería ser declarado doctor de la Iglesia. Newman, inglés del siglo XIX, clérigo anglicano que empezó en la sección del anglicanismo más protestante, que incluso tuvo expresiones durísimas contra el Papa. Sin embargo, poco a poco, allí un hombre intelectual dedicado al estudio, ligado a la Universidad de Oxford, poco a poco fue entendiendo que esa situación en la que ya se encontraba a principios del siglo XIX la Iglesia anglicana era una situación que la iba a llevar a la desaparición, a la destrucción. Junto con algunos amigos fundó en Oxford un movimiento que recibió el nombre de la universidad, el movimiento de Oxford, y que, repito, ellos, y ese movimiento lo encarnaba, se daban cuenta de que el liberalismo y el secularismo en el que se estaba entonces ya metiendo la Iglesia anglicana iba a terminar con ella. Intentaron, con el movimiento de Oxford, frenar esa deriva secularizadora. Intentaron frenarla volviendo o procurando volver a las raíces de la primitiva Iglesia, cuando había solo una Iglesia. No se habían producido las divisiones que llegaron después, las divisiones con los ortodoxos, o en el siglo XV las divisiones con los luteranos o con los anglicanos. El momento más conocido de ese movimiento de Oxford, cuando realmente se da a conocer a la opinión pública, es cuando uno de los miembros del movimiento, John Keble, pronuncia en 1833 un sermón que conmovió a Inglaterra, la apostasía nacional, en el cual, de una forma explícita, decía: si seguimos así, Inglaterra dejará de ser anglicana. Es decir, la Iglesia anglicana, que es una iglesia alejada cada vez más de sus raíces cristianas, es y será una iglesia que no interese a nadie, y que por lo tanto alejará a los fieles de la Iglesia, y el país será un país que no saben qué será, pero no será desde luego un país cristiano. Ese es el inicio, el arranque del movimiento de Oxford. Newman fue encargado, por su gran valía intelectual, de reforzar a la Iglesia anglicana con esas raíces de la Iglesia primitiva, de buscar cuáles son los principios de esa Iglesia primitiva que no había que perder. Empieza una búsqueda intelectual estudiando los primeros concilios de la Iglesia y estudiando la doctrina y la enseñanza de los santos padres, además, por supuesto, de las cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles, etc. Y poco a poco se va dando cuenta Newman de que eso que él buscaba y que quería recuperar para la Iglesia anglicana, para que la Iglesia anglicana no desapareciera, eso existía. No solamente había existido, sino que existía y seguía existiendo, y estaba en la Iglesia católica. Y precisamente por eso, con gran dolor, porque él amaba mucho a la Iglesia anglicana, era su casa, era su familia, gradualmente, no fue de un día para otro, pero repito, con gran dolor se dio cuenta de que tenía que hacerse católico. Siendo clérigo anglicano, dejó todo lo que eso suponía para él de comodidad y de vida segura, de prestigio incluso, porque lo tenía mucho, lo dejó para hacerse sacerdote católico. Fue recibido en la Iglesia católica y se encontró con que los anglicanos, incluso los del movimiento de Oxford, le consideraban un traidor, porque en un principio el movimiento de Oxford no buscaba que la Iglesia anglicana se hiciera católica, sino que buscaba evitar que la Iglesia anglicana se hiciera cada vez más liberal, cada vez más secularizada. Bueno, ellos le consideraron un traidor, y por parte de los católicos no terminaban de fiarse de él. Uno de sus antiguos amigos, un sacerdote anglicano, Kingsley,
bueno, un sacerdote anglicano muy especial, bastante racista, describe, por ejemplo, a los irlandeses después de visitar Irlanda como chimpancés orangutanes blancos. O sea, tenía hacia los católicos un profundo desprecio y en particular hacia los irlandeses que estaban sojuzgados y mantenidos a veces en una semi-esclavitud por los ingleses. Encima los desprecia. Bueno, pues Kingsley le ataca a Newman durísimamente y le reta públicamente a que diga por qué se ha hecho católico. Si es honesto, que diga la verdad, cuál es la causa por la que se ha hecho católico. Ante este reto, Newman escribe el más importante de sus libros, Apologia pro vita sua. Siguiendo la línea de las Confesiones de San Agustín, es una autobiografía y es de verdad extraordinario. Él cuenta toda su aventura espiritual que él define como el regreso a la casa del Padre. Y cuenta el dolor que le producía darse cuenta de que la Iglesia anglicana estaba equivocada y que solamente en la Iglesia católica se había mantenido de una manera íntegra, de una manera completa, aquello que el Señor había enseñado y habían vivido los apóstoles. Bueno, esto le lleva no solamente a contestar a Kingsley, sino a recuperar, porque el libro es extraordinario, a recuperar el prestigio dentro de la propia Iglesia anglicana, que respeta a un hombre que ha sufrido tanto por ser fiel a su conciencia, y también a ser muy bien aceptado entre los católicos, hasta el punto de que años más tarde el Papa León XIII le nombra cardenal sin haber pasado por el episcopado. No fue obispo y sin embargo fue nombrado cardenal, lo cual fue un signo de distinción y de aprecio extraordinario. Pero ¿cuál es la importancia de Newman para nuestros días? ¿Por qué me parece a mí tan importante que pueda ser declarado santo? Lo que Newman y el movimiento de Oxford ven de la Iglesia anglicana, lo estamos viendo muchos hoy de la Iglesia católica. Bueno, no sé si muchos, pero desde luego algunos lo estamos viendo de la Iglesia católica. Lo que ellos vieron fue que la deriva de la Iglesia anglicana hacia el liberalismo y el secularismo no iba a servir para que la gente se quedara en la Iglesia, sino que iba a acentuar la huida de la gente de la Iglesia. Por eso Kibel titula su sermón así, la apostasía nacional. Bueno, pues eso es lo que algunos de nosotros, estamos viendo hoy, el peligro de que eso ocurra hoy con la Iglesia católica. En la medida en que la Iglesia católica, lo mismo que ocurrió con la Iglesia anglicana y lo mismo que ocurrió con la Iglesia luterana y con las otras llamadas iglesias protestantes históricas, en la medida en que nos adaptemos al mundo, en la medida en que aceptemos los postulados del nuevo orden mundial, en esa medida, pues sí, vamos a ganar paz. Efectivamente, vamos a ganar paz. No nos van a criticar tanto desde los medios de comunicación, que son los grandes instrumentos de ese nuevo orden mundial. Vamos a ganar paz, pero será la paz de los cementerios. Porque no habrá gente. Es que es exactamente igual que ha pasado ya y que los del movimiento de Oxford intuyeron que iba a pasar en la Iglesia anglicana. Lo han aceptado todo. Han aceptado las relaciones fuera del matrimonio, incluido el adulterio. Han aceptado el aborto, han aceptado la eutanasia, han aceptado, por supuesto, el ejercicio de la homosexualidad, han aceptado las sacerdotisas, han aceptado las obispas, han aceptado que los clérigos y clérigas tengan relaciones y estén casados legalmente por la propia Iglesia con personas de su mismo sexo. Hay obispas casadas con señoras. Es decir, lo han aceptado todo. No hay nada que no hayan aceptado. Cada vez tienen menos gente. Cada vez menos gente a esas iglesias. Se están muriendo, literalmente se están muriendo. Bueno, pues eso, repito, ¿qué es lo que ve el movimiento de Oxford que va a ocurrir y que ha ocurrido, que no logran ellos parar? Eso es lo que algunos vemos que nos puede pasar o que nos está pasando ya a la Iglesia católica. Una iglesia que se entrega al mundo. Es una iglesia que no tiene ningún interés. ¿Para qué sirve esa iglesia? Jesucristo dice, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, vosotros sois la levadura. Y dice claramente, si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para ser echada al suelo y que la pisen los hombres. Una iglesia que ha dejado de ser la sal porque se ha adaptado al mundo, tendrá paz, efectivamente, pero no tendrá gente. ¿Por qué? Porque ya no es fiel a Jesucristo. Necesitamos recuperar la intuición de Newman y del movimiento de Oxford,
Necesitamos volver a las raíces, porque en el fondo esto fue lo que quiso San Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, volver a las raíces, volver a la primitiva iglesia. Y en esa primitiva iglesia lo que había era fidelidad a Jesucristo, no había adaptación al imperio, pacto con el imperio. Bueno, ¿qué más da un poquito de incienso en la estatua del emperador y nos dejan tranquilos? No, había fidelidad a Jesucristo, amor a Jesucristo, hasta dar la vida, si era necesario, como fue necesario. Preferían los dientes de los leones a traicionar a Jesucristo. En esa primitiva iglesia lo que había era una mujer, la Santísima Virgen María. Ella, que amaba a su Dios y a su Hijo hasta no a dar la vida, porque no la tuvo que dar, pero hasta lo que hiciera falta siendo la esclava del Señor. Y había unos hombres y mujeres, los apóstoles y los discípulos, que amaban a Cristo absolutamente. Esa iglesia primitiva, venció al imperio. Y le venció porque no se sometió al imperio. Mientras que si nosotros nos sometemos, y eso, repito, es lo que denuncia Newman, y eso es lo que intuye también San Juan XXIII, si nosotros nos sometemos al nuevo imperio, al nuevo orden mundial, no tendremos absolutamente ningún interés ni ningún objetivo. El final está ya escrito. Desapareceremos, algún reducto quedará precisamente de aquellos que son fieles, de aquellos que no han querido someterse. Repito, por eso me parece tan importante recordar al cardenal beato Newman, y pronto, si Dios quiere, santo. Tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a la Virgen, tenemos que volver a los padres de la Iglesia, tenemos que volver a los santos para evitar la apostasía, la huida masiva de los católicos a las sectas, en algún caso a la increencia en otros casos, que ya se está produciendo. O volvemos a los orígenes o la apostasía, por desgracia, estará servida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.